Primera de Timoteo. Vamos a meditar solamente en los primeros dos versículos, que es prácticamente la salutación, ¿no es cierto?, el saludo de Pablo a Timoteo, para poder comenzar esta obra maravillosa, esta carta, ¿no es cierto?, que de una u otra forma el Señor nos permite poder comenzar a estudiar, ¿ya? Vuelvo a repetir, el único anhelo, el único deseo de poder llevar a cabo este estudio de esta carta, hermano, es que ustedes puedan estar preparados, es que ustedes puedan entender y comprender la verdad de cómo debemos como iglesia guiarnos. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál cree usted que es el supremo gozo de un padre? Alguien que me pueda dar una respuesta. ¿Cuál es el gozo supremo de cualquier padre? Que su hijo crezca bien y que ojalá pueda hacer mejor que él, ¿cierto? Bien, el gozo supremo de cualquier padre es ver crecer a su hijo hasta que éste se convierta en una persona adulta, ¿cierto? Y para eso, ¿qué hace el padre? ¿Qué hace el papá? Lo instruye, lo educa, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, ora, trabaja, se esfuerza y espera, ¿no es cierto? Lo mismo es en el reino espiritual, hermanos. No hay gozo mayor para un padre espiritual que engendrar a un verdadero hijo en la fe y guiarlo hacia la madurez. De tal manera que Pablo deseaba, como debe desearlo todo cristiano, Pablo deseaba reproducirse en sus hijos espirituales, deseaba reproducir en sus hijos sus virtudes de semejanza a Cristo. No por nada él podía con tanta claridad y con tanta autoridad decirle a todas las iglesias que él escribía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. De tal manera, hermanos, que Pablo trataba de guiar a otros a Cristo. Luego, alimentarlos hasta la madurez. ¿Para qué? Para que pudieran repetir el mismo proceso. ¿Ya? Pablo describe ese proceso en 2 de Timoteo, si usted lo puede ver allí, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo trata de describir este proceso que es el de producirse, el de alimentarse, el de guiar a otros por medio de lo que le dice a Timoteo, cuando le habla y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, hermanos, reproducirse a sí mismo era el objetivo principal en la vida del apóstol Pablo. Y esto es importante y debe ser importante para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de estudiar esta carta? ¿Cuál es el propósito de Timoteo? Y fíjese que se le da el nombre de epístolas pastorales a 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Se le da el seudónimo de epístolas pastorales porque la distinción principal de las epístolas pastorales es el propósito. Y esto yo quiero que ustedes lo comprendan. Porque el escritor de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito está tratando temas generales relacionados con las iglesias locales en general. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el autor? Considera peligros a los que debe prestarse atención. Establece pautas generales para determinar las condiciones personales que han de concurrir quienes sean los líderes de la iglesia. Establece, ¿no es cierto?, y hace precisiones sobre la ética de relación que debe haber entre los creyentes en las congregaciones. También trata el testimonio de vida ante el mundo y advierte también a los destinatarios de todas estas cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Pablo
por medio de esta carta, advierta y toque todos esos temas? Simple. ¿Y la respuesta sabe dónde la encontramos? Vaya a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el fin de escribir sobre las funciones de los pastores? ¿Cuál es el fin de escribir sobre la conducta que debe haber en la iglesia? ¿Cuál es el fin de escribir del por qué la iglesia debe dar un buen testimonio? ¿Cuál es el fin de escribir por qué deben cuidarse de la falsa apostasía y de los falsos maestros? Ahí está la respuesta, 1 Timoteo 3:15, para que sepan cómo deben conducirse en la iglesia. Yo le pregunto, ¿por qué estudiar una epístola como esta? ¿Por qué estudiar una epístola como esta? ¿Sabe por qué? Porque estas epístolas son de vital importancia para la organización eclesial y también para el desarrollo del ministerio dentro de las congregaciones. No hay mejor libro, hermanos, que estudiar, si uno quisiera saber cómo es y cómo debiera funcionar una iglesia, que las cartas pastorales, 1, 2 de Timoteo y Tito. De tal manera que nosotros nos vamos a quedar con la primera, porque este es mi enfoque este año, la primera. Al estudiar esta carta de 1 de Timoteo, hermanos, nosotros vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios con respecto a cómo se debe vivir la fe, ojo, desde dentro de la iglesia, no de afuera. Desde adentro de la iglesia y no desde afuera. Es decir, cómo la iglesia debe administrarse, cómo la iglesia debe tener su culto, cómo la iglesia debe administrar y debe resolver los conflictos. Todo esto lo vemos en la carta de Timoteo. Y saben que estas cartas se llaman pastorales. Y ahora nosotros vemos cuál es la función que debiera llevar adelante un pastor. Si uno quisiera saber cuál es la función que debiera llevar adelante un pastor en una iglesia, esta es la carta para responder a su pregunta. Y esto es muy interesante, hermanos, porque muchas veces pensamos que un pastor es una persona que solamente predica y que da un sermón, o que expone la palabra, o que da la Santa Cena, o que bautiza. Pero incluso muchos que piensan tener el llamado pastoral piensan que por sus cualidades de conocimiento sienten que pueden ser pastores, y para ellos esa cualidad de tener conocimiento les hace ser pastor. No es así. No es así. Vamos a ver desde adentro, en esta carta, vamos a ver desde adentro cómo es el ministerio. Cómo es el ministerio. Y esto nos va a llevar, hermanos, a poder tener una comprensión más cabal de qué es lo que hacemos cuando nos reunimos, o por qué nos reunimos, o por qué tenemos un pastor, o por qué tenemos colaboradores como presbíteros, por ejemplo, o por qué se expone la palabra, o por qué se ora. Si usted se da, hay mucho provecho, ¿se da cuenta? Hay mucho provecho, hermanos, que tiene esta carta si la estudiamos con el fin de aplicarla. Y esa es mi meta. Esa es mi meta con respecto a la enseñanza de esta carta, hermano. Mi meta es que ustedes puedan comprender a cabalidad cómo debiera la iglesia guiarse durante este año, durante el próximo año y durante los años que vengan. Si estudiamos esta carta es con el fin de practicarla. No solamente de, ya vamos a cubrir un espacio de predicaciones nomás porque hay que cumplir. No. El fin de todo esto es que podamos aplicarla. Así que roguémosle al Señor y pidámosle al Señor que Él nos alumbre el entendimiento, porque ya hemos aprendido mucho en todas las otras cartas que hemos estudiado, ¿cierto? Anteriormente. Pero ahora necesitamos la gracia que solamente Él nos puede dar para que nosotros podamos comprender y entender y profundizar mucho más en lo que Él nos quiere hablar. Quisiera explicarle un poco del contexto, del por qué se escribió esta carta.
¿ya? Y para eso hay que irse al contexto histórico y cultural. Fíjese que Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba en Éfeso. Partamos por allí. Éfeso era una de las ciudades más importantes del Asia Menor. Y aunque la capital estaba oficialmente situada en Pérgamo, como ciudad santa de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios, como lo hemos escuchado muchas veces, esta ciudad contaba con un templo que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. De manera que sus sacerdotes, hombres castrados, servían en el templo donde habían riquezas enormes. Pero no solamente sacerdotes, sino que sacerdotisas, vírgenes, que en ocasiones practicaban lo que se conocía en aquel tiempo como la prostitución sagrada. De manera que en ocasiones concluían con actos religiosos mezclados con orgías inmorales. Pablo había recorrido parte del territorio de Asia Menor en su segundo viaje misionero y al final del mismo viaje dejó en Éfeso a 2 de sus amigos, Priscila y Aquila. Eso lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 18 y versículo 19. En el tercer viaje misionero, Pablo se detuvo en Éfeso por un tiempo, estuvo ahí bastante tiempo, enseñando, aprendiendo, guiando a las iglesias. Eso lo vemos en Hechos capítulo 19 hasta el capítulo 20, versículo 1. Pablo comenzó a predicar el evangelio como era su costumbre. Él iba a la sinagoga y ahí en la sinagoga se agarraba con los judíos. Esa era la costumbre de Pablo, ¿ya? Pero fíjese que la estrategia, y por eso es importante que usted comprenda el concepto de iglesia. Si las iglesias crecieron en aquel tiempo, fue por la estrategia que ellos utilizaron para llegar y alcanzar a más personas que estaban perdidas. La estrategia misionera de aquel tiempo era similar a la nuestra. Quizás nosotros estamos más cómodos y más alejados. Pudiéramos hacer más. Pero la estrategia misionera consistía en alquilar un lugar para reunirse con los interesados y formar la iglesia con los convertidos. Ese era el fin. Aquí estamos en una casa, ¿cierto? Nos juntamos, nos reunimos, ¿no es cierto?, con los interesados, pero también con los convertidos. Pero fíjese que en 2 años, el testimonio de la iglesia que había sido establecida en Éfeso alcanzó toda Asia Menor en 2 años. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? 2 años para alcanzar Asia Menor, hermanos. Ni siquiera una ciudad. Asia Menor. Dios nos ayude para poder comprender, hermanos, la importancia de la iglesia, su organización, su forma, su gobierno, su sistema. Cómo puede esta crecer, cómo puede esta avanzar, qué es y cuáles son los miembros que la componen, etcétera, etcétera. Bien sabemos que el autor, el apóstol Pablo, es claramente, Pablo dice en el versículo 1, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Como era habitual en la correspondencia de los tiempos del apóstol Pablo, todas las cartas iniciaban con la identificación del remitente. Y luego del nombre del remitente venía el saludo. Un breve saludo, ¿no es cierto? Nosotros vemos allí en el primer versículo que Pablo es el nombre de quien había sido alcanzado por Dios en el camino a Damasco. Luego de su liberación del primer encarcelamiento, Pablo volvió a visitar algunas de las iglesias principales en las que había servido. Entre ellas estaba la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo fue a Macedonia, dejando a Timoteo para que tratara algunos problemas en la iglesia de Éfeso.
Pablo lo deja allí. De tal manera que desde Macedonia, Pablo escribe esta carta, dando a Timoteo instrucciones adicionales que lo ayudaran a llevar a cabo su misión. Eso fue alrededor del 63, 64 después de Cristo. Alguien dijo, hermanos, que la historia la escriben los héroes, ¿cierto? Alguien por ahí dijo, la historia la escriben los héroes. Pero no es del todo cierto, hermanos. Los que realmente transformaron la historia de la humanidad fueron personas que supieron trabajar en equipo. Siempre. Siempre capaces de luchar por el bien de los demás y ayudándose unos a otros. Y esto es interesante poder comprenderlo porque sin ninguna duda podemos pensar y podemos considerar a Pablo como uno de estos héroes. ¿Por qué? Porque Pablo fue capaz, hermanos, de llevar el evangelio de Cristo a todos los lugares conocidos de aquel tiempo. Pero no solamente podemos considerar a Pablo como héroe por llevar el evangelio de Cristo a todos los lugares conocidos, sino que también porque vivió demostrando un amor casi ilimitado por el Señor y por todos los que le rodeaban. Y fíjense lo que dice el versículo 1. Apóstolos de Cristos. En griego, apóstol de Jesús. Y esto es interesante porque el título apóstol sigue la procedencia de su apostolado, es decir, apóstol de Cristo Jesús. Y el significado de apóstol, para que usted lo pueda comprender el día de hoy, es enviado. Eso es lo que significa apóstol. De tal manera que Pablo es el enviado de Cristo Jesús. El término aquí expresa, hermanos, la idea de alguien que se envía para realizar alguna cosa en nombre de aquel que lo envía. En este caso, Cristo. Y en ese sentido, apóstol de Cristo Jesús significa que Pablo había sido enviado por el Señor con su autoridad para que realizase labores de evangelización, para que realizase labores de fundación de iglesias y para que llevara a cabo tareas de enseñanza en las iglesias. Pablo fue escogido por Jesucristo, por él mismo, y enviado por él mismo a la misión apostólica. De manera que Cristo le confiere ahora su autoridad para que Pablo pudiera llevar a cabo esa función. Hermanos, el mensaje a proclamar, y esto hay que tenerlo claro, el mensaje a proclamar, la doctrina que tenía Pablo, no era suya. No era lo que Pablo quería enseñar, no era lo que Pablo quería demostrarle a Timoteo, a las iglesias, de lo que él predicaba, enseñaba. No eran suyas, ni tampoco fueron dadas por tradición de otros apóstoles, y mucho menos de las enseñanzas que circulaban en aquel tiempo por la iglesia. La doctrina que Pablo predicaba, la enseñanza que Pablo predicaba era de Cristo mismo. Y esto lo podemos ver en Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12, donde la palabra del Señor es clara y Pablo cuenta, nos muestra el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo lo que enseñaba, lo que hacía, no era porque a él se le venía a la mente el deseo de hacerlo, no es porque él tenía mucho conocimiento y quería darlo a conocer, no. Era porque el Señor le había encomendado la misión y es el Señor el que le había entregado el mensaje de la misión. No le dijo el Señor: Pablo, yo te llamo para que tú vayas y prediques. Ah, ya, ok, voy porque me llamaste, pero predico lo que a mí se me dé la gana. No, yo te llamo y este es el mensaje. De tal manera que, fíjese el carácter y la cualidad del apóstol.
Para el apóstol Pablo, hermanos, es imposible. Lea todas sus cartas, usted se va a darse cuenta al tiro. Es imposible para el apóstol Pablo hablar del Señor sin apasionarse. Para el apóstol es imposible hablar del Señor sin entregarse por completo. Para el apóstol es imposible hablar del Señor sin adorarle. Y ojalá que esto, hermanos, quede grabado en su mente. Porque más adelante vamos a hablar sobre los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos, los requisitos de los ancianos. Y si hay ancianos que no se entregan por completo, que no se apasionan, que no adoran al Señor, no sirven. Pablo nos enseña con su mismo testimonio que no se puede hablar de teología de una manera insensible o fría, como muchos la hablan y la predican hoy. Solamente dar conocimiento por darlo de manera fría y insensible. Para Pablo no es posible vivir en el fuego del Espíritu sin arder por completo. Es imposible, amados hermanos. No es posible vivir en el fuego del Espíritu de Dios sin arder por completo. Y Pablo subraya su autoridad apostólica a Timoteo, quien de seguro no se lo cuestionaba. Timoteo sabía quién era el que le estaba escribiendo. Sin embargo, Timoteo estaba pasando una situación difícil en Éfeso, muy complicada. Y necesitaba todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo respaldándolo para poder tratar los problemas que habían en la iglesia. Esta carta, hermanos, al ser leída y al ser hecha cumplir en la iglesia, fortalecía aún más la mano de Timoteo en lo que él iba a hacer o en lo que tenía que hacer en la iglesia de Éfeso. Y en un momento más adelante le voy a explicar por qué era lo que estaba pasando Timoteo, como para que Pablo, en vez de presentarse normalmente con su nombre, se presenta diciendo apóstol de Jesucristo. Usted va a entender la razón del por qué Pablo se presenta de esa manera. Podría ser soberbio. Aquí está el apóstol, ¿no es cierto? El apóstol de Cristo. Pero no. Pablo lo escribe con una razón. Y la razón es por lo que estaba viviendo Timoteo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero que no se le olvide esto. El apostolado, el llamado de apóstol, descansa en el mandato de Dios. Mire lo que dice el texto. Pablo, siervo de Dios, primera Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Note eso. Mandato de Dios. Es decir, que el llamado del apóstol Pablo a ser apóstol, a ser enviado, a predicar lo que Cristo le había encomendado, descansa todo ese llamado en el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es en efecto el único verdadero Salvador que nos libra del pecado. Él es el único que nos da el triunfo sobre la muerte y la carne. El mandato para el apostolado procede tanto del Padre como del Hijo, ¿no es cierto? Y la salvación es hecha en Cristo y es otorgada por el Padre. De tal manera que no cabe duda que Cristo es nuestra esperanza. El apóstol enseñó que Cristo para nosotros, los creyentes, es esperanza de gloria. De tal manera, hermanos, que la esperanza cristiana no tiene tanto que ver con asuntos escatológicos en donde hay promesas de un lugar que nos espera, ¿no es cierto?, preparado para nosotros, sino que la esperanza en sí es Cristo mismo. El encuentro prometido no es con un lugar, es con Cristo, que es lo más importante. No es la calle de oro, no es el mar de... es Cristo. Esa es la esperanza de gloria. De tal manera que nosotros podemos ver, y ya tenemos claro a quién iba dirigida esta carta, a Timoteo. Miren lo que dice el versículo 2.
Dice versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Dice, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios con nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Interesante. ¿A quién va dirigida esta carta? A Timoteo, coma, verdadero hijo en la fe. ¿Sabe lo que significa el nombre Timoteo? Para los que quieran tener hijos, lo tengan en consideración. Timoteo significa el que honra a Dios. ¿Y sabe por qué le pusieron así? Su madre y su abuela, es decir, Eunice y Loida, pusieron, ¿no es cierto?, este nombre porque sin duda eran devotas judías antes de que fueran creyentes en el Señor Jesucristo. Y ellas les enseñaron a Timoteo las Escrituras desde pequeñito. Segunda Timoteo 3:15, Pablo habla sobre lo que habéis aprendido, ¿no es cierto?, en la niñez, ¿cierto? Y se está refiriendo a la enseñanza que tuvo de su abuela y de su madre. De manera, amados hermanos, que lo más importante de esto es el calificativo que le da Pablo a Timoteo. Y él lo califica como un verdadero hijo en la fe. Esta descripción, hermano, es excepcional. Es totalmente excepcional porque estaba reservada para hombres importantes en la vida del apóstol. De los dos, es decir, Timoteo y Tito, Timoteo es quien más refleja a Pablo. Es quien más da a conocer el carácter y las cualidades de Pablo. De hecho, Pablo escribió acerca de él. Fíjese lo que escribió Pablo allí en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Lea conmigo. Filipenses 2, del 19 al 22. Mire lo que escribió Pablo acerca de él. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestros estados. Pues a ninguno, mire lo que dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo, pensaba igual que Pablo, tenía el mismo ánimo que Pablo y tenía la misma sinceridad que Pablo. Pero no había ningún otro en quien confiar, solamente en Timoteo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Pablo dice de Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Qué bonito. Y mire lo que dice también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dios nos conceda a Timoteos. Timoteo, hermano, era el discípulo, era el amigo, era el colaborador y era el hijo querido espiritual del apóstol Pablo. Él estaba con Pablo cuando éste escribió Romanos capítulo 6, 16, versículo 21. Él estaba con Pablo cuando escribió Filipenses. Él estaba con Pablo cuando escribió Corintios. Él estaba con Pablo cuando escribió Colosenses. Él estaba con Pablo cuando escribió las epístolas a los tesalonicenses. Y estuvo también con Pablo cuando escribió Filemón. Prácticamente estuvo casi todo el tiempo junto con Pablo. Servía con frecuencia a Pablo en la solución de problemas en la iglesia. Pablo lo envió a Corinto. Pablo lo envió a solucionar problemas de Tesalónica. Pablo lo envió a solucionar problemas a Filipos. Pablo lo envió ahora a Efesios. De tal manera, hermanos, que la fe de Timoteo era genuina.
Mire, fíjese en la frase, dice verdadero hijo en la fe. Y esto nos da una idea del carácter de Timoteo. Y esto es importante, hermano, porque Pablo pone a Timoteo como un ejemplo de que es un verdadero hijo en la fe. Y esto nos llama la atención porque Pablo lo reconoce y Pablo le dice, tú eres mi verdadero hijo en la fe. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Bastante. ¿Y sabe qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Qué es lo más importante? Es que de esto podemos aprender que pareciera ser que hay hijos verdaderos en la fe y que hay hijos que no son verdaderos en la fe. Podemos aprender de que hay hijos legítimos y hay hijos que no son legítimos. Por ejemplo, Demas. Demas era un hijo a quien Pablo consideraba un hijo en la fe. Pero la conducta de Demas hizo que abandonara el ministerio. Pablo dice, Demas me ha desamparado amando, ¿qué? El mundo. Entonces Pablo dice, Timoteo, tú eres un hijo legítimo, verdadero. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor, es un hijo de Dios. Sino que aquel que permanece fiel a su llamado. Ese es un verdadero hijo de Dios. Entonces Pablo, aunque era amigo, le dice, yo te escribo no en mi condición de amigo. Te escribo en mi condición de apóstol. Y esto es importante, hermanos, porque una de las cosas que tenemos que aprender de esto es que debemos tener mucho respeto a aquellas personas a las cuales Dios ha llamado y a esas personas que Dios ha puesto en el ministerio y que nos ha dado como autoridad sobre nuestra vida para que nosotros podamos servir a Dios. A veces entramos en el vínculo de lo que es la familiaridad y pensamos que porque somos amigos o porque somos familia ya podemos tratar a las personas de cualquier forma, y esto es algo peligroso. Cuidado. Cuando el Señor llama a Timoteo, le recuerda que dentro de la iglesia debemos ser personas que respetan a aquellos que están sirviendo a Dios. Y debemos también estar dispuestos a obedecer. Ojo con esto. Yo quisiera hablarle, amados hermanos, de 5 cualidades que caracterizaban a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Y espero que estas cualidades puedan también darle directrices a usted para poder identificar. Recuerden, toda esta carta habla de la fe dentro de la iglesia. Cómo debemos ser dentro de la iglesia, cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los diáconos, cómo debe ser la relación dentro de la iglesia. Y para ustedes esto debe ser importante. Hay implicaciones en esta sección de estos 2 versículos que nos dan una enseñanza grande acerca del carácter de Timoteo como hijo verdadero en la fe. Y al examinarla nos da una breve visión, una breve conjunto de lo que nosotros podemos ver en la epístola. Primero, en base a Timoteo y en base a lo que dice allí, 1 Timoteo, ¿cierto? Verdadero hijo en la fe, hablamos sobre la fe salvadora. Y nosotros nos damos cuenta y entendemos, hermanos, que es lógico, es obvio, la imposibilidad de ser un verdadero hijo en la fe sin experimentar la salvación divina de Jesucristo. Es ilógico. Pablo da testimonio en toda la epístola de la autenticidad de la conversión de Timoteo. En el capítulo 6, versículo 11, Pablo le llama a Timoteo un hombre de Dios, un varón de Dios, y le exhorta a ese hombre de Dios a que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna a la cual fue llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
¿Se acuerdan cuando fue el día de mi instalación como pastor docente? ¿Se acuerdan que yo hice unos votos delante de toda la congregación? Bueno, cuando yo estoy haciendo mal, usted tiene todo el derecho de exhortarme y decirme: pastor, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual tú fuiste llamado. Hace buena la profesión que tú, delante de muchos testigos, hiciste un día. Pablo le está exhortando a Timoteo. Timoteo no solo fue llamado por Dios a la vida eterna, sino que Timoteo también fue llamado por Dios a dar testimonio público de su fe. Y fíjese que la confirmación inequívoca de la salvación de Timoteo está en la segunda carta, segunda de Timoteo 1:5. Ahí está la confirmación inequívoca de la salvación de Timoteo, donde Pablo habla de su fe, que es una fe no fingida. Es decir, la fe se puede fingir, hermanos. Ojo con eso, cuidado. Pablo resalta en la vida de Timoteo que él tiene una fe que no es fingida. Hermanos, lamentablemente, no todos los que estaban en la iglesia de Éfeso pudieran haber sustentado una fe genuina. Algunos quizás habían puesto en duda la deidad de Cristo. Habían algunos en Éfeso que no estaban comprometidos con esas verdades fundamentales de la fe. Y es probable que algunos incluso dentro, fíjese, por eso es importante, hermanos, que usted comprenda la administración de una iglesia. Porque no solamente habían hermanos que no estaban comprometidos con la fe y las verdades fundamentales de la fe, sino que también habían líderes. Líderes que no estaban comprometidos con las verdades que supuestamente se creían y se predicaban. Ojo con eso. Y Pablo ya había advertido de esto, de esta fe fingida, de esta falta de compromiso con las verdades fundamentales. Pablo ya había advertido a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículos 29 y versículo 30, si lo podemos buscar. Hechos capítulo 20, fíjese acá, 29 y 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia que estaban allí en Éfeso. Tales hombres se habían apartado de la verdad, se habían vuelto, como dice ahí en el capítulo 1, versículo 6 de 1 de Timoteo, se habían vuelto a las vanas palabrerías. Y esto es interesante, hermanos, porque la genuina fe de Timoteo resaltaba y daba un marco resaltante en relación a la falsa fe de muchos que estaban en Éfeso. Pero no solamente tenemos la cualidad de una verdadera fe, sino que también la obediencia constante es un ejemplo, Timoteo. Fíjese que el Nuevo Testamento enseña reiteradamente que el distintivo de un creyente es una norma de vida de obediencia. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 15, lo leyó nuestro hermano Alex en la mañana: si me amáis, guardad, dice, mis mandamientos. Fíjese que en Juan capítulo 8, versículo 31, le dijo a quienes decían tener fe en él, que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto es importante.
Porque la norma de vida de Timoteo era la obediencia. Timoteo era obediente. Cuando Pablo volvió a Listra, en su segundo viaje misionero, conoció a Timoteo. ¿Y sabe qué es lo primero que conoció de Timoteo? ¿Qué cree usted? ¿Qué fue lo primero que Pablo conoció de Timoteo? Antes de establecer conversación con él, antes de preguntarle cuál era su llamado, cuáles eran sus intenciones, ¿qué es lo primero que conoció Pablo de Timoteo? Alguien que vaya a Hechos capítulo 16, versículo 2. Ahí está la respuesta. Es algo importante. 16, versículo 2. Es algo importante. ¿Qué cosa? El testimonio. Hermano, el testimonio habla por sí solo. Pablo no se tuvo que darse el tiempo de conocer a Timoteo, sentarse a hablar con él, preguntarle qué es lo que hacía, a qué se dedicaba, cuál era su llamado, qué es lo que él quería hacer. No. Dice el texto que cuando él conoció a Timoteo de su segundo viaje misionero, dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Yo me pregunto, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Pablo dio testimonio de la fiel devoción de Timoteo en el capítulo 4 de la primera epístola, en el versículo 6, donde le dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lamentablemente, hermanos, estamos hablando de la obediencia. Lamentablemente, otros en Éfeso no tenían esa norma constante de obediencia. Es por eso que Pablo, en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, específicamente en el versículo 19, Pablo escribe de los que, habiendo rechazado la fe, de buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Habían comenzado por el buen camino. Como dice el dicho caballito inglés, tiene la pura partida. ¿Ha visto los caballos ingleses usted o no? Son unos caballos gigantes. Lo echan a correr y salen rápido, pero a mitad de camino ya, como se dice vulgarmente chileno, guatea. ¿Sí o no? Habían comenzado por el buen camino correcto, pero se habían perdido antes de llegar a puerto seguro. La inquebrantable obediencia de Timoteo era verdaderamente un ejemplo de los creyentes. Había sido un creyente perseverante en una iglesia plagada, óigame bien. Éfeso fue una iglesia plagada de desertores, gente que venía y se iba. Gente que llegaba a la fe y a la semana desaparecía de la fe. Naufragaban. En ese tipo de iglesia, a Timoteo le tocó pastorear. Seguimos viendo el ejemplo de Timoteo, que no era solamente una fe genuina, no es solamente una verdadera obediencia, sino que también un servicio humilde. Un verdadero hijo en la fe es un siervo, es una sierva. Y Pablo describió la conversión de los tesalonicenses con estas palabras: os convertisteis de los ídolos. Es decir, debe llevarse a la vida cristiana como una mayordomía el servicio del señorío soberano de Cristo Jesús en la vida de cada creyente. Los discípulos dejaron todo para seguir y servir a Jesús. Hermanos, la verdadera salvación, ¿sabe cómo se caracteriza una verdadera salvación? Una verdadera salvación se caracteriza por un corazón de siervo.
¿Usted quiere saber si su hermano es humilde? Vea cuánto es su servicio. ¿Cuánto está dispuesto a dejar por otro? ¿Cuánto está dispuesto a invertir por otro? No que me sirvan, servir. El servicio humilde caracterizó la vida de Timoteo. Ante la exhortación de Pablo, voluntariamente se quedó en el difícil puesto de Éfeso. Fíjese que Pablo le ruega a Timoteo, le dice en el versículo 3, doy gracias a, primera de Timoteo, dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Si Timoteo no hubiese tenido un corazón de verdadera fe, Timoteo no se hubiese quedado. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo a repetir, el corazón humilde caracteriza la vida de un siervo. Aunque tenía quizás unos 20 años en aquel momento, Timoteo era joven, fue circuncidado para servir mejor con Pablo. Como se ha observado, sirvió Pablo durante muchos años, en circunstancias difíciles. No es de extrañarse del por qué Pablo lo llama mi colaborador. Trabajó bastante tiempo con Pablo. Y no es mayor elogio que ese, ¿cierto? Había otro en Éfeso en ese instante que no estaban interesados en el servicio humilde. Y Pablo advirtió en el capítulo 3, versículo 6, que no se debiera tomar a un recién convertido y convertirlo en anciano, debido al peligro del orgullo. Fíjese lo que lleva el tomar malas decisiones. Por lo visto, algunos de la iglesia de Éfeso buscaban lugares de liderazgo solo para enaltecerse. Se debía recompensar a los ancianos que se caracterizaban por la humildad y por el servicio diligente. Eso es lo que le está mandando Pablo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 17. Se debía reprender públicamente a los que orgullosamente persistían en pecar. Los falsos maestros de Éfeso se caracterizaban por la vanidad, no por la humildad. Hermano, y la vanidad, para que usted lo entienda, ser vanidoso no significa solamente el aspecto físico, lo que nos ponemos. Yo puedo ser vanidoso en conocimiento. Y creo que este era el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Los falsos maestros de Éfeso se caracterizaban por la vanidad, no por la humildad. El humilde servicio de Timoteo lo hacía un heredero apropiado del propio apóstol, desinteresado y sacrificado. Pero hay un punto más de Timoteo que es importante para nosotros y un ejemplo a seguir. Y es su sana doctrina. Un verdadero hijo en la fe siempre va a seguir la sana doctrina. Jesús le dijo a los fariseos, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, dice Jesús, porque vosotros no sois de Dios, vosotros sois hijos del diablo, dice. Es decir, que un verdadero hijo en la fe siempre va a oír las palabras de Dios. La iglesia primitiva, hermanos, se dedicó a la enseñanza de los apóstoles. Timoteo era un estudiante y un maestro a la vez de la sana doctrina. Timoteo estaba nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que había seguido de parte del apóstol Pablo. Y Pablo le exhorta a Timoteo a que enseñara las verdades que había aprendido él. Confiando en que Timoteo estaba doctrinalmente sano, Éfeso, por el contrario, estaba lleno de falsos maestros. Algunos se habían desviado de la verdad, predicaban vana palabrería, presumían ser maestros de la ley, aunque no la entendían. Pablo disciplinó a dos de ellos. ¿Quién eran? ¿Se acuerdan o no?
Himeneo y Alejandro. Pablo los disciplinó. Pablo describió la falsa enseñanza en Éfeso como fábulas profanas y de viejas cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace la envidia, nacen los pleitos, nace la blasfemia, nacen las malas sospechas, etc. Los que la sustentaban estaban envanecidos y no sabían nada. A diferencia de los falsos maestros, Pablo confiaba en la ortodoxia de Timoteo. Y él confiaba que Timoteo se ocuparía en la lectura, él confiaba en que Timoteo se ocuparía en la exhortación, y él confiaba en que Timoteo se ocuparía en la enseñanza hasta que llegara Pablo a Éfeso. Por último, Timoteo, un ejemplo para nosotros, es que tenía convicción. Una convicción que hoy día, quien tenga convicción vale mucho. En un mundo tan cambiante, en un mundo donde las ideas son ya no son, como se dice la palabra, se me olvidó. Fluctuantes, claro. Alguien que tenga convicción vale bastante, vale mucho. Los que logran ejercer influencia, oiga bien, los que logran ejercer influencia por la causa de Cristo deben tener valor en sus convicciones. ¿Sabe cuándo se confunde una iglesia? Cuando aquellos que están por delante no tienen idea de lo que están enseñando. Cuando no hay convicción. ¿Sabe cuándo la iglesia va a tomar buenas decisiones? Cuando los que estén por delante tengan claras convicciones. Los que logran ejercer influencia por la causa de Cristo deben tener el valor de sostener sus convicciones. Todo pescado, oiga bien, no estoy hablando del pecado, todo pescado muerto claramente va a flotar río abajo, ¿cierto? Pero requiere que el pescado esté vivo para que pueda luchar contra la corriente, ¿o no? De tal manera, hermanos, que una convicción fuerte se logra por la madurez espiritual. Una convicción fuerte se logra por el conocimiento de la palabra, y este es un elemento fundamental para todo ministerio eficiente. Timoteo debía ser un luchador. Pablo lo puso en Éfeso, ¿para qué? Para que mandara a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Él debía militar la buena milicia y guardar lo que se le había encomendado. Lamentablemente, a muchos en las congregaciones de Éfeso les faltaba convicciones de su pastor. Tales hombres no eran adecuados para ser ancianos, para ser diáconos, ya que no eran irreprensibles. Timoteo, hermanos, afrontaba una situación difícil. ¿Se acuerda que le dije yo que Timoteo estaba pasando cosas difíciles? Bueno, aquí está. Timoteo estaba afrontando una situación difícil y necesitaba todo el peso del apóstol Pablo. Por eso el apóstol le escribe con su título de apóstol. ¿Por qué? Porque los judaizantes, enemigos abiertos de Pablo y de la verdad que enseñaba, entraban a las iglesias para confundir a los cristianos y apartarlos de la doctrina que le había sido enseñada. Por eso Timoteo la estaba pasando mal. De tal manera que insistían en la necesidad de practicar la circuncisión, en el cumplimiento de la ley ceremonial para alcanzar las bendiciones de la salvación. Es decir, para ellos la salvación era por obras, no era por gracia. Ellos debían ser justificados por las obras. Circuncídate, cumple las leyes para que seas salvo. Eso es lo que estaban enseñando. Y eso es lo que Timoteo se estaba enfrentando. Y a estas falsedades, hermanos, debía responderse con firmeza, recordando que a los creyentes, las verdades que los apóstoles habían enseñado eran otras. Pablo aborda advertencias a Timoteo sobre el comportamiento de los creyentes en el culto. Usted se puede preguntar, bueno, pastor, ¿realmente era grave la situación como para mantener a Timoteo, que era un hombre de alto calibre, en testimonio,
en ejercicio, en doctrina, etcétera, etcétera. ¿Era necesario tenerlo allí limitado a Éfeso? Sí. Sí, hermano. Era necesario porque la situación no era para nada buena. La lectura de la epístola, si nosotros la leemos y téngalo como meta esta semana, lea la carta de 1 Timoteo, analícela, estúdiela, medítela. Usted se va a darse cuenta que no era fácil la situación. La sola lectura de la carta hace notar que miembros de la iglesia de Éfeso, entre los que podían estar los líderes de la iglesia, tenían un más alto concepto de sí que debían tener entre los que aceptaban las enseñanzas. De ahí que Timoteo, hermanos, tuviese que prestar atención a las condiciones que debían tener en ese sentido los ancianos. Por eso Pablo le escribe sobre los requisitos, porque había muchos que tenían altos conceptos de sí. De tal manera que el apóstol escribe para que sepa cómo deben atender, cómo deben administrar la iglesia. Timoteo era de un carácter muy débil, por así llamarlo, a tal punto de que también era joven y a tal manera que Timoteo también tenía una estima súper baja. Tenía una autoestima muy baja. Y Pablo, además de darle el mandato de que confronta a esos pseudo maestros de la ley, también Pablo le alienta en su corazón para que no tenga temor delante de ellos. Le escribe delante de ellos para que, sabiendo que la carta se iba a leer, Pablo le dice: Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Vamos, Timoteo. No temas. Sé que lo que te estoy pidiendo es difícil, que te quedes en Éfeso, que tengas que tratar estas dificultades, que hay personas que ostentan cargos y títulos arrogantes, jactanciosos, a las cuales las personas les encanta escuchar, y aunque tal vez te veas como una persona tímida, llena de dudas, joven, Timoteo, el Señor te llamó. El Señor te llamó. Hermanos, Timoteo se veía como un incapaz. Así que Pablo le recuerda: Timoteo, no van a ser tus fuerzas las que te van a llevar adelante en el ministerio, porque vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Pero Pablo le dice: no es tu fuerza, es el don de Dios en ti. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Nada de lo que tienes, Timoteo, nada de lo que haces debe estar aferrado o apoyado en tu propia prudencia, sino en el don sobrenatural de Dios y en la gracia que te fue dada por medio de la imposición de manos del presbiterio. Recuerda, Timoteo, cuando fuiste llamado. Recuerda cuando le dijiste al Señor: sí, Señor, heme aquí. Recuerda cuando el Señor te llamó y tu corazón ardía de pasión por Él y estabas dispuesto a sufrir. Recuérdalo, Timoteo. Bueno, ahora, Timoteo, es cuando debes ser valiente y es cuando debes recordar. Así que Pablo le recuerda que la tarea nunca fue anunciada como una tarea fácil. Pero le recuerda a Timoteo que las profecías decían que el Señor, su Dios, iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el pedido que le dice Pablo a Timoteo? En el versículo 3. ¿Cuál es el enfoque del por qué Pablo le pide que se quede en Éfeso? Le dice: tienes que frenar el avance de las falsas enseñanzas. Y fíjense, ¿por qué es necesario que un pastor frene el avance de doctrinas erradas? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe cuál era el motivo del por qué un pastor debe fijarse y detener el avance de falsas enseñanzas? Pablo lo explica en el versículo 5. Dice: pues el propósito de este mandamiento, porque te pido que hagas estos, es que pueda brotar de la iglesia el amor
nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, lo que va a ocurrir es que no va a haber amor genuino en la iglesia si hay falsa doctrina. Si hay falsa doctrina, no va a haber corazones limpios en la iglesia. Si hay falsa doctrina, no va a haber buena conciencia, y si no hay una buena doctrina, no va a haber una fe genuina, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si hay una fábula, si hay una alteración, si hay una herejía, si hay una enseñanza que no concuerda con el Evangelio, los corazones no van a ser transformados, y lo único que puede transformar un corazón es el Evangelio. Amén. Para ya ir finalizando, Jesucristo es presentado por Pablo como el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y fíjese que el Salvador para todos los que creen en Él es el Señor. Y Él es Señor de la iglesia. Y Timoteo le sirve pastoreando su iglesia. Así encontramos que esta es la aplicación principal de la primera carta de Pablo a su hijo en la fe. Pablo instruye a Timoteo en asuntos sobre la doctrina de la iglesia, sobre el liderazgo de la iglesia, sobre la administración de la iglesia. Y podemos usar estas mismas instrucciones, hermanos, para gobernar nuestra asamblea local en la actualidad, hoy en nuestra iglesia. De la misma manera, el trabajo y el ministerio de un pastor, los requerimientos para un anciano, para un diácono, son justamente importantes y pertinentes en la actualidad como lo fueron en los días de Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo, para su correcto entendimiento, se valora como un libro de enseñanza sobre el liderazgo, sobre la administración y sobre el pastoreo de la iglesia local. Es decir, que las instrucciones en esta carta se aplican a cualquier líder, a cualquier prospecto de líder de la iglesia cristiana, y son relevantes en la actualidad como lo fueron en los tiempos de Pablo. Para aquellos que no fueron llamados para asumir el liderazgo en su iglesia, de la misma manera es un libro igualmente práctico. Cada seguidor debe contender por la fe y evitar la falsa enseñanza. Cada seguidor de Cristo debe permanecer firme y a la vez perseverar. Hermanos, que el Señor nos dé la fuerza, la valentía para poder entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Dentro de los temas que podemos ver acá, se habla sobre la doctrina, se habla sobre el culto, se habla sobre el liderazgo de la iglesia, se habla sobre la disciplina personal, se habla sobre el cuidado. Y esto es importante, porque la iglesia tiene responsabilidad de velar por las necesidades de todos sus miembros, especialmente de todos los enfermos, los pobres, las viudas. El buen cuidado debe ir más allá que de las buenas intenciones. Hablábamos sobre el afecto en la mañana. Es decir, que el cuidado de la familia, de los creyentes, demuestra una actitud semejante a la de Cristo y un amor genuino a los no creyentes. De tal manera, hermanos, que debemos conocer la verdad a fin de defenderla. Debemos perseverar en la doctrina de que Cristo vino a salvarnos. Debemos apartarnos de aquellos que tuercen las palabras de la Biblia para satisfacer sus propios propósitos. El cristiano debe ser evidente en cada aspecto de la adoración. Debemos liberarnos de toda ira, resentimiento, conducta ofensiva que pueda afectar a la adoración o incluso a la unidad de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben estar comprometidos totalmente con Cristo. Si usted es un cristiano nuevo, joven, no esté ansioso por llegar a ser un líder de la iglesia. Busque primero desarrollar carácter cristiano. Asegúrese de buscar a Dios, no su propia ambición. Y si usted ve eso en otro, y usted ve que le falta madurez, y usted ve que le falta carácter, no tenga miedo en decírselo, porque también usted es un guardián de la iglesia. No solo el pastor. La iglesia debe resguardar su iglesia.
para que haya un buen estado espiritual, usted debe disciplinarse en el estudio de la palabra de Dios y debe obedecerla. Por lo tanto, ponga a trabajar sus habilidades espirituales. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esta es la introducción al libro de Primera de Timoteo, perdón. Estoy yendo para otro lado. Que sea el Señor ayudándonos, sea el Señor dándole la fuerza, la virtud a usted. Estúdielo. Estúdielo. No se olvide de los cambios que vienen este año. Téngalo en consideración. Prepárese. Prepare su corazón. Si hay hermanos que usted ya sabe que están para postularse como candidatos, estúdielos, aconséjeles, exhórteles, guíeles por el buen camino. Usted es responsable también de cuidar la iglesia. Amén. Que la gracia del Señor sea con usted. Le invito a que podamos orar.